Antes de todo, vamos a poner los celulares a descansar. Bueno, yo no. Ustedes sí. Para que podamos orar y ver atención a lo que Dios nos tiene preparados. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, este día, por reunirnos como iglesia, como una familia redimida por la sangre de Cristo. Venimos hoy adelante de ti, con nuestros corazones abiertos, reconociendo que necesitamos más de tu verdad, más de tu presencia y más de tu dirección en cada aspecto de nuestras vidas. Hoy queremos aprender de ti, de la fe genuina que tú expones en tu palabra, para que le des gracia a Miguel, Señor, y a este mensaje que también te compartimos por la vida de Jonatán en la Biblia, este hombre que no buscó reconocimiento humano, sino que cambió las promesas de su Padre por las de su Padre eterno. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir con este mismo enfoque, no buscando la aprobación de los hombres, sino la tuya, Señor, la de tu rostro. Enséñanos a vivir la vida con tus ojos, a discernir la batalla de lo visible con lo invisible, a vivir con confianza. Y te pedimos que hoy tu palabra nos confronte, nos aliente y nos transforme, que nuestras almas se alineen contigo y que cada corazón aquí presente y que escuche este estudio pueda decir con firmeza que Dios está con nosotros. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra ti? Señor, también te pedimos especialmente por Erika para que se recupere, por Alex que no pudo estar con nosotros, por Patty que estuvo mal, por el hermano de Estelita, por Joaquín, por la hija de Margarita, Señor, por ella, su familia, por el sobrino de Rosita, por Luis Enrique, Señor, y te pedimos también especialmente por Alba, la sobrina de Oscar y Denny, su mamá Alba, su mamá Cristina, Señor. Y te pedimos que cada uno de los que estamos aquí, que necesitamos salud, también nos la otorgues, al igual que a nuestros familiares, pero sobre todo a nuestros familiares, la salvación, Señor, para que pues tú puedas hacer algo en sus vidas, así como lo hiciste en la de nosotros. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar este libro de Primera de Samuel, en el capítulo 14. Nos habíamos quedado por ahí en el versículo 3. Este capítulo desde el 13 por la guerra de los filisteos es bastante amplio. Eh, Primera de Samuel 14 en el versículo 3 dice, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Jonatán y su escudero, como recordamos, estaban contra los filisteos, donde Jonatán iba con el propósito de Dios en su mente. Cuando se trató de su padre Saúl, si recuerdan, después de que su hijo Jonatán fue el que realmente cumplió la misión en el capítulo anterior, Saúl había atribuido este mérito a sí mismo, ¿no? Y decía, derroté esta guarnición, que todo Israel sepa que Saúl ha logrado esta gran victoria. Pero en el caso de Jonatán, el reconocimiento humano no estaba en su radar, él no veía lo demás en lo absoluto. A él no le importaba si la gente sabía lo que estaba haciendo para Dios. En realidad, no le importaba, ¿no? No le importaban los demás, solamente le importaba seguir la voluntad de Dios de una forma genuina y no buscaba la alabanza de otros como esta fuente de gozo, como lo hacía Saúl, sino que creía que el mismo Dios le iba a dar esta paz y para él era suficiente. Para nosotros debe ser lo mismo. Si Dios lo ve, si Dios lo sabe, si Dios lo ayuda en este caso a Jonatán, no importa quién más se entere. Lo mismo para cada uno de nosotros. Aquí no aplica la frase como veíamos hace algunos meses que incluso me ayudaba Betty, ¿no? De, de tal palo, tal astilla, ¿no? En caso de Jonatán, pues no era para él, no aplicaba, ¿no? Y el hecho de que cada uno de nosotros o personas que hemos conocido hayamos crecido con padres que tristemente no fueron un ejemplo de Jesucristo en el hogar, no significa que tú tengas que seguirlo. Significa que debes seguir otra cosa, que tú busques tu camino en Cristo, ¿no? No te da permiso de justificar tus pecados por lo que ellos hicieron. Tú mismo tienes tus propios pecados. Gracias a Dios, a nosotros nos invitó en su momento Patti López de Nava. Mi mamá fue, me llevó a rastras, pero gracias a Dios
fue ahí el inicio de algo maravilloso en nuestras vidas, ¿no? Eh, lo que vemos aquí es algo profundamente inspirador en el caso de Jonatán, que es este joven ya líder de un ejército, pero si tú lees el versículo, si tú lees este capítulo, no hay ningún ejército al lado de él, ¿no? Probablemente él tenía incluso la mitad de la edad de su padre, ¿no? Pero era mucho más maduro espiritualmente que él y está operando con fe en esta misión militar que tiene y es algo hermoso. Y el contraste que hace él, Jonatán, con Saúl es más claro en el versículo 6 y quiero que lo leamos. 1 Samuel 14:6 dice, dijo pues Jonatán a su paje, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Captas lo que trata de decir Jonatán en esta parte? Eh, en comparación con lo que hizo Saúl en el capítulo anterior, si tú puedes, si podrías descomponer esta declaración de Jonatán en diferentes puntos, yo lo dividiría así. El primero sería cómo identifica Jonatán a los filisteos. En realidad, no le habla de como del pueblo filisteo ni nada, o sea, lo dice exactamente, los dice así, incircuncisos. Y esto es muy importante porque Jonatán no está interpretando esta guerra simplemente como un conflicto entre Israel y sus enemigos, como lo hemos visto toda la vida en el mapa el día de hoy, ¿no? Él los ve como enemigos de Dios y usa el término incircuncisos porque en ese tiempo la incircuncisión, perdón, la circuncisión era la señal física de pertenecer al pueblo de Dios, de estar en una relación correcta con Él, ¿no? Así que él, al llamarlos incircuncisos, está enmarcando esta guerra como un conflicto entre justicia e injusticia, entre verdad y la mentira, entre Dios y el mal. Es una guerra totalmente espiritual. Y es lo que nos revela Jonatán, que en realidad es un hombre espiritual. Ahora es cierto que algunos pueden sobre espiritualizar muchas cosas, no sé si les ha pasado, digo, en su momento también lo he sentido. ¿Qué es esto de sobre espiritualizar? Es como cuando te regañan en la oficina, ¿no? Porque no cumples un trabajo, lo entregas tarde, hablas de más con el de al lado, cuando te piden tu opinión, cuando más bien cuando no te piden tu opinión en algún tema, incluso familiar puede ser, y piensas, no, están contra mí, es una guerra espiritual, ¿no? Y estoy siendo perseguido porque no escuchan la palabra, pero vas ahí de chismoso, ¿no? O sea, en realidad, eh, a veces somos así en ciertas ocasiones, ¿no? Depende de nuestro grado de madurez, depende de nuestro grado de entrega espiritual. Digo, hay también personas que no ven nada espiritual en lo que sucede a su alrededor. Ese es el otro extremo, ¿no? Piensan que ser cristiano tal vez sea solamente aprenderse algunos versículos, sentarse justamente en la silla los domingos y ya, no hay una guerra allá afuera, ¿no? Pero servimos a un Dios que está activo, involucrado en su creación todo el tiempo. Pero también hay un Dios en este siglo, con D minúscula, que influye en personas poderosas para hacer cosas poderosas, pero para el mal. Te doy un ejemplo. ¿Cómo sabes si alguien no es espiritual? Cuando alguien te ataca o te hiere, lo ves como un enemigo, dice Lucas 6:37. Si quieren, vamos ahí para que lo lean conmigo. En Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Eso no es espiritual porque la escritura también te dice en Efesios 6:12, y te vas a Efesios 6:12, y dice, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Los espirituales entienden eso, ¿no? Saben que detrás de ciertas personas, conflictos y circunstancias hay una realidad invisible obrando, ¿no? Entender esto cambia de manera importante lo que es la guerra espiritual, ¿no? Te tienes que volver, o más bien te vuelves cuando te acercas a Dios y lo ves así, te vuelves más misericordioso, te vuelves más compasivo, perdonas más. ¿Por qué? Porque esa condición es la misma que nosotros tenemos, pero Dios nos rescata, ¿no? Como alguna vez
comentan luego en estas pláticas, ¿no? De, pues sí, de creyentes, ¿no? Y es verdad, dices, en realidad el cielo no va a estar lleno de personas justas, de personas santas, sino en realidad son personas como tú, como yo, pero le pidieron perdón a Dios y Dios los perdonó y les dio la salvación, ¿no? Y aquí es donde entiendes que ya no utilizas los puños para, para combatir, ¿no? Ya no utilizas las palabras hirientes para pelear. En lugar de eso, utilizas las armas del espíritu, utilizas la palabra. Y también hay quienes viven como si Dios no tuviera nada que ver en lo que les pasa, ¿no? Creen que ellos pueden controlar su vida, que le hacen un favor a Dios cuando le dan dinero, cuando hablan de Él de vez en cuando. Dicen, no, yo ya cumplí, ¿no? Yo ya di mi mesada, bueno, mi dinero a la iglesia, mi dinero a Dios en una obra, o ya le hablé a tal persona, ¿no? Le di un folleto, ¿no? Un rompehielos, ¿no? Ya se lo di, ya, corre, ¿no? Que muchas veces pasa, ¿no? Que tú se lo das a alguien y no pensaste, no le dijiste, o dices, no, no, Dios va a hacer su obra, y ya se la... Y sí, Dios la va a hacer, pero muchas veces lo damos eh, como sin pensar, ¿no? Como diciendo, no, seguramente lo va a leer y se va a convertir, ¿no? Pero alguna vez nos decía Miguel que era una buena excusa para comenzar, porque en realidad no te tardas 2, 3 minutos en compartir en realidad el mensaje. Eh, pero muchas veces no pensamos así, ¿no? Pensamos que nada más con entregar nuestro folleto es suficiente. Eh, la verdad es que me ha pasado y digo, no, no, ya, luego hablamos, ¿no? Y ese luego hablamos, igual ya no lo ves, igual pasa mucho tiempo, o igual ni siquiera te acuerdas de él, o ni siquiera te pregunta y demás, ¿no? Entonces, la idea es que si tú le perteneces a Dios y entiendes el concepto de que Él te compró, le das permiso a Dios de escribir tu historia, ¿no? Dice Primera de Pedro 1 en el 18 y en el 19, y me voy a ir para allá, por si quieren ir. En Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y por eso puedes interpretar la vida a través de Dios, de su cuidado, de su palabra, ¿no? El que es espiritual vive a través de ella. El que no es espiritual, aunque profese a Cristo, pero vive en constante ansiedad, con miedo, con pánico, pues hay que dudarle. ¿Por qué? Porque no está viendo su vida con los lentes correctos, no está viendo su vida con los ojos de fe. Y volvamos a Jonatán. Jonatán sí lo está haciendo. No ve simplemente enemigos de Israel, ve enemigos de Dios. Y eso cambia por completo su perspectiva. Eso demuestra dependencia de Dios, una fe activa, pero más que eso declara que no es difícil, como dice el versículo, para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y eso es una fe genuina. Él está en contra de los filisteos, uno contra los que quieras, y no le importa porque él está con Dios. ¿Recuerdas cómo reaccionó Saúl contra el ejército el capítulo anterior? Cuando los hombres empezaron a huir porque no llegaba el profeta. ¿Y qué hizo el Saúl, no? Bueno, el Saúl, perdón. ¿Qué hizo Saúl, no? ¿Acaso dijo, no importa cuántos se vayan, Dios puede salvarnos con muchos o con pocos? Pues no, la verdad no hizo eso. Se desesperó y pecó contra Dios, hizo el sacrificio que no le correspondía y tiene un espíritu completamente diferente al de su hijo Jonatán, ¿no? Jonatán solo tenía su escudero al lado. Habíamos hablado de él, que tal vez era el que incluso tenía a Saúl, no lo sé, o era uno nuevo, no lo sé. Pero el mismo Jonatán decía, con dos basta, o sea, tú y yo, o sea, Dios, y pues nada más estamos tú y yo, y aquí pues vamos contra todos los demás, ¿no? ¿Cómo puede alguien decir, no hay nada que impida que Dios salve con muchos o con pocos?
porque conocía, porque vivía y creía la palabra de Dios, así de simple. Conocía cómo Dios obraba, conocía sus promesas y tal vez Jonatán tenía en su mente los relatos del libro de Jueces, que tal vez lo había escuchado, o los primeros libros de Moisés, que también los había escuchado. No tenían la Biblia como nosotros, pero aún así tenían todo escrito en su tiempo, ¿no? Y sin duda tenía acceso a la ley, a las promesas. Y quiero que escuches este. Si quieren, vamos a Levítico 26, en el 7 y 8. Levítico 26, 7 y 8 dice: Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerá en espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Estoy convencido de que Jonatán conocía estas promesas. Sabía que si Dios estaba de su lado, podían derrotar a miles con un solo puñado de hombres, ¿no? Y aquí no había solo un puñado de escudero, ¿no? Y aquí es el contraste todavía más marcado, ¿no? Jonatán parecía que sí conocía la palabra de Dios, ¿no? Conocía más que su mismo padre, que era el rey, ¿no? Jonatán podría decir que había absorbido más la palabra de Dios, más la palabra de fe, y su entendimiento era en una sola visión, la de Dios. Y eso le dio el valor para enfrentar en el momento de estar enfrente de los filisteos con fuerza, ¿no? Y déjame decírtelo de otra manera, nuestro conocimiento de la palabra de Dios va a determinar la calidad de nuestra vida, ¿no? No importa qué es lo que tengas, materialmente, ni qué palancas tengas. Eso en realidad no importa. El conocimiento o la falta de él, de la palabra de Dios, va a afectar directamente a tu paz, va a afectar directamente a tu valentía, tu sabiduría en las decisiones y tu resistencia ante las pruebas. Por eso tenemos aquí en este ejemplo con Jonatán a un hombre con un solo asistente, ¿no? Diciendo, Dios puede darnos la victoria, a ti y a mí. Mientras que el otro, su padre, o sea, con más de 600 hombres, casi casi de guardia personal, dice, no se puede, no podemos enfrentar a nadie, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La verdad es la de Dios, ¿no? Que creas en Dios, la fe en Dios, esa es la verdad, la que tiene poder. Y me viene a la mente otro versículo, que es Salmo 18:29. 18:29 dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Eso significa que seguir a Dios no elimina tus obstáculos, pero sí te da la fuerza sobrenatural para vencerlos. Aunque haya un muro, con Dios lo puedes escalar. Aunque haya un ejército, con Dios puedes correr hacia ellos y vencerlos. ¿Cómo es posible? Bueno, hay otro versículo que lo explica, que es el 18:30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, ¿no? Esa es su palabra. Y esta palabra es la que tiene poder para Jonatán, ¿no? Ojalá pudiéramos meterla hoy en nuestro corazón y verás cómo va a cambiar nuestro carácter, ¿no? Que permitamos que Dios transforme nuestra manera de pensar para que seamos inquebrantables. No sé si has visto, pero hay personas que se quiebran muy fácilmente, ¿no? No solamente como cristianos, sino también en la vida. O sea, es difícil, ¿no? Pero hay otros que igual en la misma prueba permanecen firmes. Son los que tienen esta fe, ¿no? Y no podamos darnos el lujo de ignorar el libro de vez en cuando. Lo tenemos que tener todo el tiempo con nosotros. No ha sido dado como un principio y que lo tengamos olvidado, ¿no? Tenemos que acudir a Él, tenemos que leerlo, tenemos que creer en que Dios está con nosotros. Bueno, siempre y cuando lo sigas, ¿no? Ahora, seguramente Jonatán, en esta parte, y vamos a leer el 14:7, 1 Samuel 14:7, dice, uy, 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 espérame, se me perdió. Dice, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Llevamos rato aprendiendo sobre
sobre Jonatán y sobre Saúl. Pero este paje de armas también me encanta. No sé si lo has notado, pero no sabemos su nombre. Nunca lo sabremos, pero podemos aprender mucho de él. Vemos a un hombre que tiene fe, que tiene valentía y disposición para avanzar en las cosas de Dios. Y hace algo que muchas veces olvidamos hacerlo, que es animar. Y él le dice a Jonatán, ve y hazlo. Yo estoy contigo, yo te apoyo. Y creo que es de gran ayuda, de gran medicina para muchos de nosotros cuando te lo dicen así, ¿no? Muchos cristianos en ocasiones solo reservamos el aliento para los que están tropezando, ¿no? No, no, sí, que Dios te ayude, y no para los que están avanzando. Para los que están avanzando, muchas veces también hay que animarlos, ¿no? Y no solamente animar al débil, pero también hay que alentar al que va con todo por Cristo. Y que le dices, no te detengas, Dios está contigo, sigue adelante. Si es una obra de Dios, va a persistir, va a continuar. Y Él te va a guiar, te va a bendecir, ¿no? Eh, es algo que muchas veces se nos llega a olvidar, ¿no? Pero me gusta cómo el paje anima a Jonatán, ¿no? Y el versículo 8 dice, dijo entonces Jonatán, he aquí, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Es como si el apoyo de este escudero fuera el último empujón, ¿no? Así de, oye, pues estás conmigo. Sí, 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 bueno, pues vamos, ya te dijo Dios que ya lo puso en tu corazón, ya sigues a Dios. Bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a ser activos, ¿no? Y ese escudero, aunque sea este personaje desconocido y sin nombre, pues va a ser recordado en el cielo porque también creen en Dios de esa manera, ¿no? Seguramente vean a todo el ejército y ellos dos, y no, no importa, con nosotros hay más, está Dios, ¿no? Y Jonatán, sabiendo que tiene a su lado a este fiel compañero, pues presenta su plan. Y justamente está en 1 Samuel 14, del 8 al 10, que dice, he aquí, nosotros pasaremos a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado a nuestra mano, y esto no será por señal. Una vez más estamos aprendiendo algo más de Jonatán. Él no solo conoce la palabra de Dios, sino que también sabe que los caminos y los tiempos de Dios deben de buscarse. Aunque las promesas de Dios son muy claras, hay que buscar su dirección para saber cuándo y cómo se deben de cumplir. Dicen que normalmente para llegar no es necesario ir rápido, ¿no? Ni lejos, sino tener una buena dirección. Y él no aplica ciegamente estas promesas a cualquier situación. Él conoce la verdad, la cree, pero también le pide a Dios guía sobre cómo implementarla. Y esa es una actitud sabia del mismo desconocido, del mismo paje, ¿no? Para Jonatán es un ejemplo que tú y que yo, y que los insto al día de hoy a que lo podamos seguir cuando se trate de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, ¿no? Que sea esa actitud con la que está Jonatán, con la que está el paje, con la de mira, pues ya confía en Dios mi vida, bueno, voy hacia adelante, voy hacia Él, ¿no? Bueno, pues aquí les voy a dejar este mensajito. Cortito, todavía falta para terminar el capítulo, pero si no es largo, entonces pues no hay prisa, ¿no? A mí me sorprende mucho cómo Dios a través de su Espíritu Santo siempre tiene algo que decirnos, que enseñarnos. Y lo más maravilloso de todo es cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a aprender y somos sumises y humildes a Dios. Y esto es algo que debe caracterizar la vida de cada creyente, porque naturalmente debemos saber que todos tenemos una rebeldía interna, producida por nuestro orgullo, por nuestra propia manera de hacer las cosas. Y muchas veces esto se antepone a la voluntad y a los caminos de Dios. Ahorita que Mauricio decía de los tiempos de Dios, me vino un versículo a la mente que es Eclesiastés 9:11, que dice, me volví y vi debajo del sol que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los elocuentes las riquezas, ni de los prudentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Es muy importante ese punto de buscar los tiempos de Dios.
y ser sensibles a su voz y a su voluntad. Tristemente, nuestros pensamientos a veces luchan contra nosotros mismos en el sentido de hacer la voluntad de Dios. Y esto a veces nos impide agudizar nuestros oídos o abrir nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Quizá la próxima vez que oren, pueden ustedes tener listas de oración y está bien, pero a veces dediquen tiempo a solo alabarlo y esperar a que Él les hable. Dios es claro, la palabra de Dios es clara cuando dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y cuando abrimos nuestros oídos y Él nos habla, eso es más poderoso que muchas cosas, porque cuando Dios te habla, te lleva a transformar tu vida. Entonces, eh, en este estudio que nosotros estamos llevando a cabo de la fe, es increíble ver cómo Dios mismo a través de su Espíritu puede ir acomodando las enseñanzas que Él quiere que expongamos y marca los tiempos de los estudios. Entonces, esta parte que vamos a iniciar viendo hoy se llama ¿cuándo se puede afectar nuestra fe? Todos queremos tener fe. Seguramente a veces hoy es la parte, bueno, ¿recuerdas la parte del pasaje cuando baja Moisés, perdón, Jesús de orar? Y cuando llega, no pudieron sacar un, un demonio, los apóstoles de un muchacho, y había ahí un gran alboroto y entonces cuando ven a Jesús todos callan y él le dice, es que no pudieron tus discípulos. Y entonces Jesús le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y en esa misma interacción el Padre le dice, si tú puedes hacer algo, Jesús le dice, si tú puedes creer. Entonces muchas veces nosotros pensamos que creemos porque conocemos la palabra de Dios. Yo veo en expresiones de ustedes que muchos pasajes de los que se mencionan ya los conocen, pero no es el conocimiento lo que nos da eh, la victoria. El conocimiento, podríamos decir, es el fundamento. Pero en Romanos dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si no es precisamente la disposición del corazón, entonces Jesús le dice, si puedes creer, y él dice, creo. Pero seguramente ahí intervino el Espíritu Santo en él y realmente le mostró, tú no tienes fe. Entonces dice, ayuda a mi incredulidad. Ese es un punto muy importante porque a veces el orgullo del conocimiento nos lleva a pensar que todo lo sabemos. O por otro lado, según nosotros le hemos pedido a Dios con fe cosas y Él no ha respondido. Y porque no ha respondido, nosotros nos decepcionamos. Y no sabemos que Dios puede tener sus tiempos o que Dios puede decir no en este aspecto, porque tiene un propósito mayor. En toda circunstancia que nosotros vivamos en la vida, siempre tenemos que pensar que la manera de actuar de Dios es perfecta. Él no se equivoca. Y cuando nosotros, en un sentido, enfrentamos alguna circunstancia adversa en nuestra vida, tenemos que pedirle, pero esperar. A lo mejor te dice que no, porque Él así va a hacer que tú crezcas, ¿no? Recuerden a Pablo, le he pedido 3 veces al Señor que quite este mal que tengo, que parece que ser que era de los ojos, porque seguramente él más adelante dice en una de sus cartas, si hubieran podido quitarse los ojos y dármelos, lo hubieran hecho. Entonces es posible que fuera esta, pero Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero cuando nosotros no tenemos este sentido de fe, nos podemos sentir abandonados por Dios. Cuando Dios no hace lo que nosotros queremos, podemos sentirnos que no merecemos que Dios nos ponga atención. Pero en realidad, muchas de las veces, lo que sucede es que Dios
tiene un propósito y se está cumpliendo su propósito. Recuerden, de todo lo que nosotros vivimos, nada pasa por casualidad y la misma escritura dice, no le atribuyas a Dios despropósito alguno. Si tú pusiste tu vida en las manos de Dios cuando te convertiste, entonces ya no eres dueño de tu vida, ¿no? No. Ya es Dios el dueño. Cuando habla Dios del Espíritu Santo, dice, el cual tenéis vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pues, 1 Corintios 6, 19 y 20. Entonces, si tú le entregas tu vida a Cristo, no te pertenece. Entonces, cuando tú pides algo o cuando vives alguna prueba y no se cumple, no es porque Dios no quiera, o quizá porque tú no estás escuchando. A veces Dios nos da instrucciones y nosotros las ignoramos porque ya tenemos en nuestra mente estructurado cómo deben de ser las cosas. Eso nos pasa a todos y es muy común. Entonces, Dios nos puede estar hablando. Acuérdense de Balaam, es el falso profeta aquel, ¿no? No vayas, pero le ofrecen dinero. Oye, Dios, siempre sí, bueno, ve, ¿no? Pero harás lo que yo digo. Y bueno, tan estaba fuera de la voluntad de Dios que ya se sabe en la historia de la burra de Balaam y hasta que le habla, ¿no? Oye, ¿por qué me golpeas? ¿No soy yo tu burra? En fin, dice, para refrenar la locura del profeta. Entonces, a veces, sin ánimo de ofender a nadie, nos tiene que hablar la burra de Balaam, ¿verdad? Porque somos necios en nuestro actuar. Pero esto es por falta de fe, precisamente, porque nosotros no hemos aprendido a confiar. O sea, la falta de fe equivale a falta de confianza. La falta de confianza puede deberse a falta de conocimiento, a superficialidad en lo que hacemos o a necedad en nuestras vidas o a querer dictarle nuestros propios caminos a Dios. Pero a veces también tú le puedes pedir a Dios que dirija tu vida. Yo creo que todos lo hemos hecho, pero sin renunciar a las cosas en las que vivimos, a los ídolos que tenemos, que no queremos dejar. Recuerden que pues, ya vimos el estudio de la idolatría para que se abrieran un poco más nuestros ojos en cuanto a qué efectos puede traer en nuestra relación con Dios la idolatría. Como bien sabemos, la idolatría es un sustituto de Dios. Entonces, cualquier cosa que se oponga, que haga la voluntad de Dios, eso es un ídolo. Sea tu persona, sea una circunstancia o sea una vivencia. ¿Sí? A lo mejor dices Dios, bueno, te seguiré a donde quiera que tú vayas, ¿no? Y Jesús responde, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y a lo mejor Dios nos muestra, pero nosotros no queremos ir a donde Él nos muestra. Yo tengo en mente de una persona que le ofrecieron hace muchos años el trabajo de misionero, bueno, la labor, no el trabajo, sino el reto. Y cuando le dijeron, pues ve a este lugar y empieza a ver dónde vas a vivir, pues fue a buscar puras casas caras, puras lugares así de primera. Y bueno, para no hacer el cuento largo, pues, no se acabó yendo de misionero porque él tenía una idea diferente de lo que eran las misiones. Entonces nosotros tenemos que aprender a detectar este tipo de inclinaciones dentro de nosotros mismos. Y eso solo te lo va a llevar la meditación. A veces cuando tú, como les decía hace un momento, te pones a orar en lugar de decir toda una letanía, a lo mejor solo empiezas a alabarlo y tratas de escuchar su voz. A lo mejor se vuelve clara. O tiene que pasar tiempo para que se vuelva clara porque siempre está la oposición de nuestro pensamiento. Entonces, para que nosotros podamos corregir esta situación, tenemos que de corazón entregarle el gobierno de nuestra vida a Dios. Esto es, si yo te entrego el gobierno de mi vida, si yo te entrego mi destino, ya no tienes por qué cuestionarle nada a Dios. Él va a saber. Si realmente crees que Él es un ser soberano que domina todas las cosas, que nada lo sorprende, que nada pasa por casualidad y que todo lo que Él permite que pase en nuestras vidas tiene un propósito de amor, si no, no habría el pasaje de Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
A lo mejor nos concentramos en la primera parte de este pasaje, pero la segunda es bien importante, de acuerdo a lo que estamos diciendo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tenemos que aprender primero cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, cuál es mi destino, y entonces tenemos que entregar el control. Pero eso no es, esto es como la conversión. Una persona puede orar muchas veces para recibir a Cristo, dice que se arrepiente y no pasa nada en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente no tenía la convicción de pecado que produjo el Espíritu Santo, que lo hizo ver tal como Dios lo ve. Y entonces no se arrepintió, realmente no dispuso su corazón, y aunque ore 20,000 veces, nunca va a pasar nada. A veces, por eso nosotros dejamos de usar tanto la oración que hacíamos antes, la oración para la salvación, porque si no hay un trabajo profundo, tú puedes decir, bueno, ya oró, ya cumplí, vámonos, ¿no? Ya. Algo como la introducción de Mauricio también, ¿no? Ya cumplí, ya. Ahí quedó, ¿no? Pero en realidad la salvación, o sea, es un trabajo de Dios que puede durar toda nuestra vida. Si tú ya eres salvo, a lo mejor meditando te darás cuenta de que mucho antes de que te convirtieras realmente, Dios hizo un trabajo en tu vida. Y lo hizo hasta el momento en que te preparó para la verdadera conversión. Muchos vienen a una iglesia, oraron, se creen salvos, pero no es sino a través de los estudios, de ser confrontados por la palabra, alentados por sus promesas, donde pueden ver su verdadera condición, y es donde realmente se convierten. El siguiente paso es un paso muy dicho aquí, que es el de la obediencia. Jesús mismo decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? A lo mejor tú dices que estás con Dios, pero no estás de acuerdo con Él, entonces no andas junto con Él. Entonces no puede haber un trabajo en ti porque tú cierras tus oídos y tu corazón a la voluntad de Dios. Si estábamos en las manos de Dios y Él es soberano y Él es infinitamente sabio, fue lo mejor que pudimos hacer o lo mejor que podemos hacer si tú aún no eres salvo, porque Dios no se equivoca, pero tenemos que aprender los tiempos de Dios, ¿no? Recuerden el pasaje de ahorita de Eclesiastes 9:11, porque tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión, Dios tiene sus tiempos. Y a veces en esos tiempos tenemos que esperar y no nos gusta. Somos como aquel niño chiquito que vas en medio de la carretera, tengo sed, quiero un helado. Sí, hijito, ahorita que lleguemos a un lugar, te lo como, no, yo quiero mi helado ya, y se pone a gritar y a hacer su berrinche. Pero pues no se puede, ¿verdad? Eso digo, es un ejemplo y es muy característico en los niños que no tienen en realidad capacidad de demora, ¿no? Tú como adulto a lo mejor piensas que la tienes, pero no superaste esa etapa de tu vida y entonces no le dices así a Dios, pero te decepcionas porque Dios no te responde en el momento que quieres. Ahora, algo que tenemos que saber de esto de ser obedientes es que la misma palabra también va haciendo un efecto transformador en nuestra vida. Recuerden, Isaías 58:11, no volverá a mí vacía, ¿no? La palabra, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envié. La palabra siempre va a trabajar en ti, pero tiene un tiempo, ¿no? De siembra, crecimiento y cosecha en tu entendimiento también. Eso es algo muy, muy importante. Entonces, aprender a esperar los tiempos de Dios también nos ejercita en un fruto, el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Recuerden, los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuántos de nosotros no tenemos paciencia? Queremos ya todo, ¿no? Y el tercer paso, que es muy importante, es estar atentos a las instrucciones que Dios nos da en forma complementaria a través de su palabra. Por eso siempre la insistencia: medita en la palabra, lee el capítulo, cómo lo puedo aplicar yo a mi vida, en qué puedo estar fallando en este aspecto. Y si vas leyendo y de repente te paras y dices, a ver qué leí, y no te acuerdas de nada, andabas en la superficie, no escuchaste nada. Y claro que a todos nos ha pasado.
Pero un ejercicio de este tipo nos sirve para enseñarnos a concentrarnos en la palabra, para poner más atención. O sea, no es de los ligeros la carrera, quiere decir que tenemos que aprender a que Dios nos hable. Y cuando Dios nos habla, tenemos que asimilar lo que Él nos dijo. Tiene que haber un proceso, por ejemplo. Jesús, después de que muere y resucita, le dice, no se vayan, esperen a que venga sobre ustedes el poder del Espíritu. Y vino al final de la, de la fiesta de los panes sin levadura, que es Pentecostés. Ahí fue cuando vino el Espíritu sobre ellos. Les dio poder, todos los que estaban de visita de diferentes lugares, les oímos hablar en nuestra propia lengua. Pero bueno, salieron los discípulos a predicar, ya habían sido investidos del poder de lo alto. Salieron, no, se quedaron en Jerusalén. Tuvo que venir la cuestión del testimonio de Esteban, tuvo que ser apedreado y muerte, donde se desató una persecución y entonces empezaron a esparcir. Todos los creyentes, no los discípulos todavía, se empezaron a esparcir. Ahí vemos a Felipe en el camino, que viene el funcionario de la reina de Candace leyendo Isaías 53, ¿no? Pero ¿entiendes esto? Pero Dios le dice, ve, acércate y júntate a este carro, ¿no? Oyó las instrucciones de Dios y este hombre, pues era un funcionario, sembró, se convirtió, no, no hay aquí hay aguas para que me bautice. No sabemos en la historia qué influencia pudo tener en las decisiones del rey de Candace en África, ¿no? Bueno, pero vemos nosotros como hubo personas sí sensibles. Después Felipe el Evangelista siguió su ministerio y luego se estableció en Cesarea, tuvo sus hijas que profetizaban y fue un creyente que albergaba, recibía a misioneros y todo eso, ¿no? Entonces vemos lo que hace el aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, por eso ese principio de, a ver, ¿en qué me puede servir esto que estoy leyendo? A lo mejor tú estás en la parte de las genealogías del Antiguo Testamento, ¿no? Casi todos al principio decimos, no, pues, ¿qué hay aquí, no? Que si fulanito engendró a menganito y menganita paranganito, ¿qué tiene que ver? Bueno, recuerden que dentro de todo esto está la línea mesiánica, pero la Biblia también nos deja ver la intervención de muchos de ellos, como Ruth, como Esther, ¿no? Eh, en este tipo de situaciones que fue la abuela ¿cómo se llama? De Jesús, del rey David, ¿no? Del rey David y cosas de ese tipo. O sea, Dios usó a mujeres gentiles como a Ruth y no, bueno, no, perdón, no, a Rab y ¿cómo se llama? Y, y Ruth, y Ruth, ¿no? Las usó y Dios las incluyó en la línea mesiánica. Pero ambas tuvieron fe, creyeron, o sea, Ruth renunció a sus dioses, a su familia y se fue con su suegra, no tenía ningún futuro, pero su fe la llevó a quedar en la línea mesiánica. Entonces todo tiene un sentido de ser. Entonces tenemos también nosotros que saber que ese tipo de instrucción nos debe llevar a una relación correcta con Dios, que nos dé la paz. O sea, cuando nosotros nos enfrentamos a presiones en la vida y a crisis tal vez muy severas, si nosotros no aprendemos o aprendimos a esperar en Dios, se va a apoderar el pánico en nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando se apodera el pánico en tu vida? Tomas tu vida en tus manos, reaccionas de una manera inadecuada y cometes errores. Entonces, ese tipo de cosas no ayuda. Recuerden ustedes que está la salvación, está la voz de Dios, su guía a través de su Espíritu en su palabra, pero nosotros tenemos que saber que una vez convertidos, la palabra de Dios es el mapa de la instrucción de cada creyente. Ya sabemos, Jesús es la palabra, pero ahí está el mapa, ahí es donde vas a encontrar todas las respuestas a tus incógnitas o cosas que no comprendas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir en una comunión con Cristo de tal forma que suceda lo que suceda, tengamos paz. Y la paz no viene por las circunstancias de la vida, sino viene por la confianza en Dios.
Recuerden, la mayoría se sabe en este pasaje, Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, en toda oración y súplica con la acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Ahí está. Vivir en comunión con Dios, la paz de Dios guarda tus pensamientos y tus corazones, que es donde están el centro de nuestras emociones, en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que aprender a prepararnos antes del conflicto. Y nosotros, en lugar de paralizarnos ante las pruebas, llenarnos de temor, debemos de meditar en la palabra hasta que la misma palabra nos aliente y nos saque adelante. Puede ser a través de un estudio o a través de tu lectura diaria, a través de que alguien comparta un pasaje contigo o te muestre una experiencia que hable a tu vida, que acaba de vivir con victoria. Por eso es tan importante la iglesia y por eso es tan importante la convivencia, porque eso nos estimula a unos y a otros al amor y a las buenas obras. Eso es lo que hace la convivencia. Eso es lo que hace la iglesia, que luego se ponen a platicar aquí afuera también, etcétera. Es ese tipo de cosas que nos tenemos que buscar, todo lo que nos ayude a crecer. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo, pues, todos sabemos que era el hijo espiritual de Pablo, era como su hijo. Siempre, a partir de que de que empezó a andar con él, después de haber sido instruidos por su madre Eunice y su abuela Loida, él estaba preparado y cuando viene con Pablo, él ya está siempre con Pablo. Y Pablo sabía que un día iba a dejar de estar o de poder influirlo, y entonces le escribe principalmente la segunda carta, ¿no? Y entonces le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Una cosa importante aquí, la imposición de las manos suele estar de acuerdo con lo que Dios ya había hecho. No es porque la imposición le diera ese don, ¿sí? En el judaísmo era muy común esto. Bueno, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces ahí está. Primero, Dios nos da la valentía. Dios nos da la visión. ¿Sí? Y Dios nos da, al darnos la visión, pues tenemos que cumplirlo. Por eso le dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor y de mí, ¿no? Porque Pablo decía de mí porque él había, desde que Dios en el camino de Damasco le habló y lo convirtió, él dedicó su vida a Cristo, confesó su error, pero no hubo ningún momento en el que él claudicara. Por eso su trabajo fue tan importante. Él mismo dice en una de sus cartas, he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Porque dispuso su corazón. Y eso le está diciendo a Timoteo, ¿no? Le dice, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Le dice, avive el fuego del don de Dios. Todos tenemos un don. Cuando nos convertimos, Dios nos da un don a todos. Ya vimos el estudio de los dones. Tal vez lo estás ejerciendo si ni siquiera lo conoces. Pero, pero todos debemos tener el espíritu de servicio. No esperar de una persona, ni esperar a que alguien diga algo. No, el don de servicio es saber en qué puedo servir, en qué puedo ayudar, en qué puedo cooperar, en qué puedo hacer que esté. Claro que las oraciones son muy importantes, pero también la ejecución de las cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros depositamos nuestra confianza, Hebreos 13:6 nos dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Se fijan qué importante este pasaje? Cuando realmente dependes de Dios, Él no te va a dejar, nunca. No te dejaré, no te abandonaré. Mis ovejas oyes mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nada, absolutamente nada te va a separar del amor de Cristo una vez que tú estés
realmente entregado a Él y te hayas convertido. Entonces, si Él es el Dios todopoderoso que domina y todo el universo y lo administra perfecto, a cada estrella conoce por su nombre y son miles de millones de estrellas, Dios solo nos está dando una idea de su poder infinito. Entonces, cuando tú depositas en Él tu carga y confías, viene la paz. Y una cosa muy importante, cuando tú tienes la paz, ves con claridad. Cuando estás en angustia, no ves con claridad. ¿Sí? En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y luego viene el reproche, ¿no? Israel. Y no quisiste, ¿no? En descanso y en reposo. Cuando tú estás reposando en Dios, tu mente queda clara para hacer lo que tienes que hacer. Recuerden, Dios al momento de la conversión nos dio la mente de Cristo. Pero es una mente a desarrollar a través de que se desarrolla del alimento, de la palabra, de la obediencia, etcétera, ¿sí? Entonces, si nosotros realmente podemos confiar en Dios, actuaremos con firmeza. Y si se vienen tiempos difíciles en cuanto a nuestra fe, si no estamos preparados, vamos a claudicar. Imagínense si te pudieran amenazar con perderlo todo o, o de alguna manera eh, afectar lo que más amas, lo que más quieres, y no tienes fe, te vas a desbaratar o vas a ceder ante las presiones. Si no confiesas el nombre de la bestia, vas a morir. No, no vas a poder comprar ni vender si no aceptas el número de su nombre. Entonces, ay, bueno, ahorita vamos al súper y encontramos lo que sea. Y en aquel entonces, ¿tu dinero va a valer? Ya estamos viendo ahorita el avance de la cibernética. Cada día controla más todas las cosas. Hace rato estábamos platicando de ahí del trabajo de Oscar, bueno, cosas que él platicó, que ya llegas a la universidad, también a donde va Denise, ¿no? Que ya tienes todo por cibernética, nada que checas tu tarjetita, ¿no? Y si un segundo antes sales, te descuentan dinero, cosas de ese tipo, ¿no? Pero de esa manera, eso es un control. Así se va a controlar, se van a controlar nuestras vidas. Entonces imagínate que no tengas dinero para comprar, para comer, para comprar, para comer. A lo mejor dices ahorita, "Ah, bueno, voy, compro, hago lo que sea, ¿no? Pero entonces tienes hambre y no puedes ir al súper a comprar porque no tienes el número de la bestia. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comer plantas o qué vas a hacer? Si no desarrollaste un carácter cristiano, vas a claudicar, vas a ceder ante las presiones. Entonces, a lo mejor nosotros no nos imaginamos que todos estos tiempos, digo, porque yo sé que todos estamos viviendo pruebas, que todos estos tiempos que estamos viviendo es una preparación para el futuro. Solo Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. Solo Dios sabe lo que vamos a enfrentar en nuestra vida y nos está preparando. Pero nosotros podemos no estar de acuerdo con Dios porque no le entregamos verdaderamente el destino de nuestra vida. Si tú ya le entregaste el destino de tu vida ya no te pertenece. Debes de ser como un peón para obedecer lo que te dice el que juega en el tablero. Si no, entonces vas a claudicar. Otro aspecto muy importante, que quizá este sea un poquito más grave, la hipocresía, ¿no? Aún en la fe tú puedes tener hipocresía. Eh, Dice Santiago 2, del 12 al 13, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí la frase importante es, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si hay un juicio para los creyentes, no es un juicio de condenación. Nosotros ya somos salvos para siempre y vamos a ir al cielo, aunque sea así como por fuego, como dice 1 Corintios 3:15. No, toda la luz que Dios te dio, tú tienes una responsabilidad con ella. ¿Qué vas a hacer con ella? Si la pusiste debajo de un cesto, pues vas a perder, ¿no? Recuerden en primera de Juan
el último pasaje, 2, 22 o 23, que dice, y cuando él, para que cuando Él se manifieste, no salgáis avergonzados. O sea, sí va a haber un momento en que Dios te dice, oye, te di esto, te di otro, y Jesús nos pone ejemplos como las minas, como las monedas, a uno le dio uno, a otro cinco, a otro 10, etcétera. Sí, Dios nos da todo ese tipo de instrucción. ¿Qué estás haciendo con la luz? ¿Tú crees que Dios te va a dar más luz si la menosprecias, si no obedeces, si sigues? No. Te puedes quedar en la superficie, privado de todos los tesoros que Dios te quiere dar para toda la eternidad. Por eso te dice, haceos tesoros en los cielos, porque Dios está enriqueciéndonos para la eternidad. Entonces, para poder entender esto, nosotros tenemos que quitar nuestros ojos de lo temporal, de lo de ahorita. Porque todo, como dice Pedro en la segunda carta, capítulo 3, todos los elementos al fuego serán destruidos y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. Y si esto ha de ser así, ¿cómo no debéis aprender a vivir en santa y piadosa manera? Todo va a ser destruido. Si tú das tu vida por este mundo, te estás haciendo un fraude a ti mismo. Tú debes de vivir para las cosas de Dios, para el futuro. Y Dios te promete un tesoro que nadie te puede robar. Entonces, ¿cómo puedes caer en este tipo de hipocresía cuando dices ser un seguidor de Cristo, pero no eres obediente a su palabra? Eso ya lo tratamos. Cuando vivimos de manera egoísta, deseando ser reconocidos, en vez de vivir para servir a los demás. Jesús le puso el ejemplo a sus discípulos. Les va y les lavan los pies. Dicen, si sabéis que yo soy el Cristo, y sí, lo soy. Y yo, el Cristo, les estoy lavando los pies a ustedes. Y les estoy enseñando esto para que aprendan que uno está aquí, ustedes están aquí para servir. Él les demostró la vida de humildad. Entonces nosotros, cuando podemos tener aspiraciones de otro tipo, pues obviamente nos salimos del contexto de la palabra y de la guía de Dios y de los privilegios. Entonces es una manera hipócrita, ¿no? O sea, dice un pasaje, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. O sea, mejor en un sentido, si no haces algo de corazón, pues no lo hagas porque de nada te va a valer. Muchas personas dicen, dice, pero yo esto, pero yo lo otro. Pero si no lo hicieron de corazón, ahí tenemos el ejemplo de los fariseos, y de los saduceos, de los intérpretes de la ley, de los herodianos, las cuatro sectas principales de la época de Jesús. Todos tenían motivos equivocados. ¿Por qué atacaron a Jesús y quisieron crucificarlo? Porque los estaba confrontando lo que estaban viviendo mal y los iba a sacar de vivir de su vida cómoda. Si yo estoy mal, entonces ¿cómo voy a estar yo aquí? Entonces mejor nos deshacemos de Jesús. Claro, Dios tenía su plan, como sabemos, pero por eso lo decidieron matarlo, ¿verdad? Entonces, si tú le entregas tu vida a Dios, no eres dueño de tu vida, pero además estás hecho para servir. ¿Cómo? Si en tu corazón está servir, Dios te dirá cómo hacerlo. Así de simple. Otra forma que nos lleva a la hipocresía, que es igual que los fariseos, hacer de la fe de Cristo, o reducirla a una lista de reglamentos y de cosas, ¿no? Los fariseos tenían tantos reglamentos sobre la ley de Dios que la sobrepasaban y vivían por los reglamentos. Por eso Jesús llegaba y los confrontaba y se enojaban porque les rompía su jueguito. Y la otra es cuando tú puedes cumplir todas las cosas, vienes, asistes a la iglesia, etcétera, pero no está habiendo en ti una transformación interna. Aquí Dios viene a cambiarnos. Aquí venimos a que Dios cambie nuestra mente, a que nos ubique en nuestra realidad como creyentes y en cuanto al futuro. Pero cuando tú tienes otras ideas, entonces eso puede afectar tu vida. Y entonces esto te lleva a vivir de una forma hipócrita. Puedes cumplir, pero tu corazón no está. ¿Sí? Eh, como dice la escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El que se sale de la gracia empieza a actuar en su propia fuerza y es donde vienen las normas rigurosas que ni ellos cumplían. Jesús les decía, ustedes ni cumplen y obligan a los demás a cumplir. Por eso decía fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, etcétera, ¿no?
Entonces, una afección muy grande puede ser esta. Decir, yo cumplo, pero no de corazón. No vienes a aprender. Ejemplo, por ejemplo, tú dices, puedes dar el diezmo al pie de la letra, pero puedes ser tacaño, egoísta ante ver la necesidad de alguna otra persona. Estamos para servir, estamos para ayudarnos unos a otros. En la iglesia original, todos compartían sus cosas. No había ninguna necesidad de, claro, era el máximo de la iglesia. Dios te va a guiar en lo que Él haga, lo que tengas que hacer, pero tienes que disponer tu corazón para hacerlo. Si no dispones tu corazón, entonces vas a hacerlo hipócritamente. O si ya cumplí en esto y nada más. Y cierras tu corazón a otro tipo de cosas. Y no hablo nomás de dinero, muchas veces alguna necesidad espiritual, alguna palabra de consuelo, cosas de ese tipo. O sea, una vida de este tipo. ¿Sí? Eh, Esto propicia que muchas personas o muchos pseudo creyentes digan, yo no voy a la iglesia porque todos son unos hipócritas. Y claro que ninguno de nosotros es perfecto. Dios nos tomó de una vida equivocada y está haciendo un proceso de transformación. Y si tú te fijas en los detalles de una persona, ten cuidado, porque estarte fijando en eso es solo como una excusa para que tú justifiques lo tuyo. Recuerden, que en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Dios no quiere ese tipo de juicios, pero eso propicia que tú te salgas de la gracia y del verdadero servicio, ¿sí? ¿Por qué no oras? Pues tú puedes ver a un cliente y dices, este es un hipócrita, puedes pensar dentro de ti, ¿por qué no oras por él para que Dios le dé gracia? Para que si detectas un error que a lo mejor él no detecta por su orgullo, ora por él. Y entonces vas a cambiar automáticamente tu actitud de crítica a una actitud de amor, de misericordia. ¿Y qué dice la palabra? Con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. Este pasaje lo hemos repetido algunas veces. Entonces nosotros tenemos que examinar nuestras vidas, a ver si hay alguna señal de hipocresía, a ver si no estás siendo honesto en tus decisiones que estás tomando, en lo que tú haces. Tenemos que pedirle a Dios una fe genuina, no una fe. Porque ustedes creen que los fariseos, saduceos no creían que tenían fe. Pues ¿cómo no vamos a tener fe si cumplimos todo, según ellos? Y Jesús les dijo, no cumplen nada, porque no han entendido el espíritu de la ley. Entonces, dice, cargan con cargas difíciles de llevar que no son capaces de llevar con un dedo. Y podemos caer en las mismas cosas. Entonces, a veces tú dices, bueno, es que yo quiero que haya un testimonio ante mi familia. Bueno, tú nunca vas a poder hacer un testimonio ante tu familia. Primero que nada, porque las personas incrédulas de tu familia ven todos los errores de tu vida a lo largo de tu vida y se concentran en eso para justificar su pecado. Pero un cambio de vida puede hablar. Pero ese cambio de vida lo va a producir el Espíritu Santo. El verdadero testimonio en la vida cristiana lo produce el Espíritu Santo. Por tanto, Dios dice, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor, tengan presente la gran recompensa que les dará. Ahí está, confianza y Dios traerá en su debido tiempo recompensas por servirle con amor, con dedicación. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Todo lo que acabamos de decir, perseverar con paciencia. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Cuál es el mayor tesoro que Dios nos puede dar? ¿Alguno lo tiene en la mente? La fe. No, ya estamos hablando de gente de salva, tesoros. La fe, porque la fe le da sustancia a todas las cosas, ¿no? Si dijeras este monte, desarráigate, échate en el mar, te será hecho, ¿no? Todo lo que pidas en oración creyendo lo recibiréis. Pero ese versículo también es malinterpretado. Oye Dios, yo quiero que me des esto, lo otro y aquello, ¿no? Cosas materiales. No, Dios quiere que le pidas que te limpie, que te santifique, que te dé una fe verdadera, que te dé amor por los demás, que te dé misericordia, que te abra oportunidades para hablar de su palabra. Eso es lo que le tienes que pedir a Dios. Pero nuestra mente siempre se va hacia lo material. Es que ya le pedí un carro, pero no me lo dio. Bueno, bueno, ¿no? Entonces,
Veamos otro ejemplo del rey David, cómo las consecuencias del orgullo afectaron a todo. Dice el pasaje, volvió a encenderse la ira de Jehová sobre Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y Judá. Y el rey dijo a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, o sea, de aquí a allá, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace mi señor en esto? Poquito antes dice que Dios incitó a David. Entonces tú puedes preguntarte, bueno, ¿Dios incita al mal? ¿Qué o por qué sucede esto? Seguramente Dios estaba trayendo una prueba para juzgar la falta de fe de Israel. ¿Acaso me ofreciste sacrificios a mí, oh pueblo de Israel? ¿No? Simplemente a los dioses falsos. Bueno, entonces, ¿qué pasó con David? Recordemos una cosa de David. O sea, Dios prometió y Dios siempre fue fiel. Por cierto, como un pequeño comentario al margen. Ahorita que Mauricio estaba comentando del carácter de Jonathan, yo creo que por eso se unieron tanto, porque pensaban igual, ¿verdad? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero bueno, volviendo al punto acá, el pecado de David fue el orgullo y la ambición de contar cuánto sabía. ¿Qué suceda? ¿Qué sucede? O sea, acabamos de ver el ejemplo de Jonathan, él y su escudero, ¿no? ¿Qué sucede si David sabía que tenían cientos de miles de soldados a su favor? Ya no iba a confiar en Dios, iba a confiar en el ejército, ¿sí? Ahí donde iba a estar el poder. ¿Qué enseñanza podemos tener nosotros aquí? Cuando nosotros tenemos recursos para solucionar las cosas, es difícil que confiemos en Dios. Lo hacemos porque ahí lo tenemos. ¿Cuándo es cuando empezamos a confiar en Dios? Cuando Dios te quita todos los lugares donde te puedes agarrar para resolver un problema, ¿no? O puedes usar para resolver un problema. Ahí está la cuestión. A veces por eso Dios nos lleva al extremo en las pruebas, para que aprendamos a confiar, para que aprendamos a ver su poder. ¿Cómo vas a poder ver el poder de Dios si no? Aquí David quería ese conteo para vanagloriarse. Mira el ejército que está atrás de mí, ¿no? Entonces, al poner su fe en esto, iba a poner la fe en el tamaño del ejército y no en él. Y nosotros también podemos pecar si depositamos nuestra confianza en las cosas, en lo que tenemos, en nuestras habilidades, en nuestra inteligencia. O sea, ¿alguno es más inteligente que Dios? O sea, el ser humano ante Dios está abismado. La inteligencia de Dios es infinita. Por tanto, Dios a los creyentes nos pide confiar en Él antes que nosotros. Y lo más difícil de confiar en Él antes de nosotros es cuando pensamos que tenemos todo bajo control y que lo podemos solucionar. Es natural. A mí me ha pasado muchas veces. Es natural en el ser humano. Pero ¿qué quiere Dios que aprendamos para librarnos de la hipocresía? Aunque tengas todos los recursos para solucionar lo que sea o todas las habilidades, ve y confía en Dios. Porque Dios conoce el futuro y sabe más que tú respecto a lo que va a suceder. Confía en Dios. Entonces, David pecó en este asunto y vino la consecuencia, ¿no? Dice, eh, volviendo al punto, solo una alusión a David. Es un pasaje que habla cuando Dios le quita el reino a Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero, el de Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, dice, este es en 1 Samuel 13:14, y en Hechos 13:22 dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, David pecó, cometió adulterio con Betsabé, asesinó, mandó matar a Urías el Eteo y otras muchas barbaridades hizo.
como nosotros. Pecamos cada día, somos imperfectos. ¿Quién sabe cuántas barbaridades hayamos hecho? Y al amor muchos días ni nos damos cuenta. Pero vean un detalle muy importante. Tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de reconocer nuestros pecados, la capacidad de arrepentirnos, la capacidad de vivir para glorificar a Dios. Eso fue lo que David tenía. Recuerden que David fue profeta, era músico. Ahí vemos, entonamos en muchos de nuestros himnos salmos, ¿no? Era poeta, el Salmo 2 y otros tantos salmos. Fue rey de Israel, cometió muchos errores, pero tenía un corazón sincero. Estamos hablando de la hipocresía. Cuando tú no tienes un corazón honesto y sincero con Dios, ¿cómo Dios puede arreglar tu vida? Haz esto, no Dios, pero esto. Haz el otro, no Dios, pero ¿cómo crees? O sea, así somos. Aquí el punto de este estudio es aprender a detectar estas señales en nosotros para llevar una vida que agrade a Dios. Ninguno de nosotros debe vivir para agradar a nadie aquí. Los que estamos aquí debemos de vivir para agradar a Dios. Y ahí es donde vamos a tener un testimonio fuerte y poderoso. Entonces David reconoció su pecado y Dios lo libró. Recuerden, se le muestra el ángel, va y sacrificia, y resulta que ese lugar fue donde construyeron después el templo. O sea, obtuvo un gran perdón porque se arrepintió. Con el adulterio y el asesinato de Urías, Natán lo hizo. Aquí creo que fue el profeta Gad el que le hizo ver su situación y lo reconoció también. ¿Qué hacemos cuando Dios nos desenmascara en una forma de vivir equivocada? ¿Cuál es la reacción que nosotros tenemos? Bueno, Dios quiere que tengamos una reacción como David, una reacción como Pedro. Porque nosotros vemos en la historia que Pedro y Judas, en un sentido, negaron a Jesús, pero Pedro se arrepintió y Judas no se arrepintió. Esa fue la diferencia. Judas fue y se ahorcó. La tradición dice que se rompió la rama y se abrió todo, ¿no? Por eso hay como dos versiones en la Biblia de esto. Pero no se arrepintió. Saúl no se arrepintió, solo persiguió al que consideró era la amenaza de su reino para que su hijo Jonathan heredase el reino. Y Dios en su misericordia también se llevó a Jonathan el día que, que Dios trajo el juicio sobre Saúl. Entonces, ¿qué nos puede dar a nosotros una verdadera seguridad? Estamos hablando de la confianza en Dios, estamos hablando de la obediencia, ¿sí? Nosotros necesitamos, como Jesús, una seguridad bíblica que nos lleve a la humildad. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo es crucificado a mí y yo al mundo. Ya lo dijimos de otra manera. Tienes que entregarle tu destino a Dios y ser sensible a su voz y a su voluntad. Tienes que crucificar al mundo porque si no el mismo mundo se va a anteponer a que haga la voluntad de Dios. La verdadera seguridad siempre nos va a conducir a una mayor diligencia y va a hacer crecer nuestra santidad diaria. Salmo 51, 12 y 13 y 19. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, es 53. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemadas. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. O sea, si tú te concentras en Dios, si tú reconoces tus errores y pides perdón, entonces tu vida será agradable a Dios y aceptará como una ofrenda tu vida, que va a traer recompensas eternas. Otro punto. La verdadera seguridad siempre conducirá a un sincero autoexamen y corrección por obra, perdón, del Espíritu Santo. Ya también lo dijimos, pero vamos a ver el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Estamos hablando de los exámenes. Ahí está el principio. Pruébame. La palabra de Dios nos prueba. Por eso no somos tan reacios a ir a la palabra, porque muy en un sentido nuestra naturaleza humana no quiere ser confrontada. Haz de cuenta que tu naturaleza humana es como el fariseo. No quiere ser confrontada. Pero aquí, con un corazón como el de David, examíname y pruébame. Examíname y pruébame. Conoces si hay en mí pensamientos que no corresponden, pensamientos de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y otro que mencionamos hace poco, Salmo 119 del 12 al 14, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Si nosotros analizamos el orden de estos pasajes, primero es examíname, pruébame, ¿no? Líbrame de las soberbias. Hazme ver mis propios errores. Guíame por el camino correcto. Entonces, como en el Salmo 51:19, serán gratos los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón delante de Dios. Para poder tener comunión con Dios, tenemos que ser más parecidos a Cristo. Mientras más te parezcas a Cristo es por seguir su vida y su ejemplo, más tendrás acceso a todas las sabiduría de Dios, a todo el poder de Dios, etcétera. Luego, pues, uno que generalmente mencionamos en las cenas del Señor, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, Dios va a actuar con su disciplina amorosa, pero si tú te examinas, reconoces, ya no hay por qué. Si tú eres quebrantado, lees la palabra, ves un error, te examinas y dices, perdóname, Señor, ¿por qué va a venir un juicio? O una disciplina. El creyente es disciplina, ¿no? ¿Por qué? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que estar en esto, con la mente en esto, ¿sí? Ahora, la verdadera seguridad siempre nos va a llevar a una mayor entrega. Piensa cómo es tu vida ahorita, cómo fue hace años. Y si ves que no hay cambio, quiere decir que no has crecido en tu vida espiritual o hay un deterioro en tu relación, a lo mejor con Dios. A lo mejor un día tuviste gozo, felicidad, etcétera, y ahora no tienes nada de eso. Bueno, aquí tenemos que poner los ojos en la promesa de Dios, que es primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquí viene el pasaje de acuerdo a esta enseñanza. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estás orando a Dios para que te limpie, para que te lleve una mayor santidad. Te estás pidiendo que quite de tu vida todas aquellas cosas que estorban tu relación con Él o que te impiden trabajar con Él. Ese es lo que nosotros tenemos que analizar. Vamos a ver. Padre bendito, te damos muchas gracias por todas estas enseñanzas que nos has traído hoy. Queremos pedirte, Padre, que queden grabadas en nuestro corazón para que podamos no nada más dejarlas como un conocimiento sin fruto, sino que den fruto, producto de una transformación en nuestra vida, para que estemos más cerca de ti, para que te sirvamos más. Padre Santo, queremos que tú sigas formando a Cristo en nosotros. No permitas que nos desviemos a diestra ni a siniestra, sino haz que pongamos nuestros ojos fijos como un pedernal, como dice la Escritura, para cumplir el propósito de tu voluntad.
Límpianos de todas aquellas cosas, Padre, que puedan estorbar nuestra relación contigo. Límpianos de cualquier tipo de vanidad ilusoria o de cualquier tipo de orgullo que nos robe la comunión contigo. Y haznos sensibles a tu voz y a tu voluntad. Bendice a nuestra iglesia, Señor. No dejes de actuar, Señor, de acuerdo a todo lo que ya pedimos por medio de Mauricio al principio del estudio. Que tú, Señor, te glorifiques en todas las vidas de nosotros y que aún como iglesia, Señor, podamos crecer espiritualmente. Te pedimos que tú traigas personas, Padre, que quieran vivir para ti, que quieran estar dispuestas a dar su vida, pero manténnos siempre a nosotros humildes, sumisos a ti y en la sana doctrina. También acuérdate de nuestros misioneros, de Julio de Di, de Memo y Blanca, manténnos también puros, limpios, santos en la sana doctrina y que puedan darte una buena cuenta. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.